Bienvenidos a los cuentos de Mabel. Hoy les tengo un cuento. Miren, esto es de película. Es más, me vi varias películas igualiticas a esto que les voy a contar. Esto se trata sobre cómo decidí dejar la televisión por irme a vivir al campo. Voy a echar un poco para atrás. Yo presentaba un programa de chismes en televisión y era un programa que estaba muy de moda. Y resulta que para ese entonces yo quedo embarazada, tengo mi primer hijo, y mi esposo estaba en sus últimos años de carrera deportiva. Él era un tenista profesional argentino. Y resulta que, no sé, yo empecé a sentir un poco como que ya la televisión no me llenaba igual que antes. Yo tenía ganas como de nuevos aires, de dedicarme full tiempo a mi hijo. Me estaba estrenando como mamá. Había pasado por una depresión postparto. Entonces yo sentía que necesitaba un cambio en mi vida. Y mi esposo me dijo, mira, gorda, tú quieres un nuevo cambio en tu vida y yo también estoy buscando lo mismo porque yo ya estoy terminando mi carrera deportiva. ¿Qué te parece si dejas la televisión y te vas a viajar conmigo los 2 últimos años que me quedan a mí de carrera? Viajamos por todo el mundo con nuestro hijo y después construimos nuestra casita en el campo porque mis suegros viven en el campo en Argentina. Tienen una hacienda, la cosa más hermosa, es un campo divino, tiene caballos, vacas, pollitos. Oigan, esto de verdad que era una cosa de ensueño. Y obviamente cuando a ti te lo dicen, uno se imagina las películas. Y yo me vi varias películas. De hecho, una de mis favoritas es una de Reese Witherspoon. No sé si saben cuál es la actriz, la de Legalmente Rubia. Y es una película donde ella creció en el campo y tiene su novio de toda la vida, que también es del campo. Pero ella, no sé, tenía el sueño como de ser diseñadora de modas y se va para la ciudad y se vuelve una diseñadora súper famosa, millonaria y está comprometida con el hijo del alcalde de Nueva York. Miren, el película. La cuestión es que ella decide regresar al campo porque quiere pedirle el divorcio a su ex porque ella se termina casando con el tipo del campo. Y ella, cuando llega al campo, es como si la tierra la llamara, como si sus raíces la llamaran. Y ella decide volver al campo y está como ese contraste de la ciudad, ella con la moda, con lo fashion, y el campo, y empieza a tener una cantidad de vivencias, pero el final es divino. El final es ella regresando obviamente al campo y yo decía, esta va a ser mi vida ahora. Yo quiero ser Reese Witherspoon. Se lo juro que yo lo veía de esa forma. Así que le dije a mi esposo, sabes que sí, me parece una buena idea, voy a renunciar. Entonces yo decido renunciar a la televisión y la verdad es que fue un paso que di bastante fácil. Yo todavía no puedo creer que me haya desapegado tan rápido. Yo llevaba 13 años trabajando en el medio. Estaban apenas las redes como empezando, estaban apenas poniéndose como en furor. Me acuerdo que Instagram lo acababan de lanzar. Así que yo estaba como en mi mejor momento, esa es la verdad. Yo estaba en mi mejor momento. Así que como lanzarme a esta aventura fue un poco arriesgado, pero no sé, yo sentí que si no me tiraba al precipicio, me iba a quedar por siempre ahí y yo necesitaba dar ese paso. Renuncié, vendimos todas nuestras cosas, regalé la mitad de las cosas de mi apartamento, tuve como un desapego bastante importante y me acuerdo que armé 4 maletas donde metí como la ropa que más me gustaba, mis zapatos favoritos y dejé todo. Regalé los platos, la sábana, el árbol de Navidad, todo lo que me había costado tanto construir y conseguir por tantos años. No sé, los dejé y me fui. Y empezamos a viajar. Mateo, me acuerdo, mi hijo que tenía 8 meses y empezamos a tener una vida bastante exótica, esa es la verdad. Mi esposo en ese entonces, como era tenista profesional, jugaba digamos que estaba dentro del ATP, porque tenía ranking 100, así que tenía ciertos beneficios. Entonces viajábamos por Europa, nos quedábamos en los mejores hoteles que el ATP nos podía dar y era una vida bastante de ensueño, esa es la verdad. Así que para mí era fantástico esa vida que estaba teniendo. Ya obviamente no recibía ningún sueldo y me volví en una mantenida. Pero yo no le vi problema porque, ajá, yo estaba acompañando a mi marido a sus últimos años de torneo. Y miren, fue una vida espectacular. O sea, uno poder ver en esos torneos a Federer, a Nadal, a Djokovic.
Hombre, eso era un lujo y me acuerdo que mi hijo Mateo aprendió a gatear en una sala de jugadores y le pasaba por los pies a Djokovic. Era como, o sea, es mi hijo, para mí esto era un lujo, esto era espectacular y son vivencias que me van a quedar para toda la vida. Pero llegó un momento en el que ya esto se acabó. Se acabó. Mi esposo dijo, ya no voy a jugar más, esto se acabó, vámonos ahora sí al campo en Argentina. Decidimos llegar al campo y esto fue en una época no fue la mejor época, es la verdad. Llegamos en una época pleno invierno y la verdad es que el invierno en el campo no es como lo muestran en las películas. El invierno en el campo, primero que todo, el frío se siente en los huesos y no hay calefacción que te caliente. No hay, no existe. Llueve mucho, así que en el campo, como ya no hay verde, ya no hay pasto verde, lo único que vas a encontrar es pantano, puro barro. Y yo he llegado como la propia niña que viene de ciudad con tacones, tacones de puntilla, mis faldones, todo era de flores, todo era rosado. Y he llegado yo, ustedes imagínense esta escena típica de película, me bajo del carro y sale mi pie en tacón puntilla rosado y lo meto en un barro. Así fue mi ingreso al campo. Yo me inauguro en el campo de esta forma. Entonces, claro, lo primero que yo hago es pisar barro y yo, ¡ay, mi zapato! Y mi suegro lo primero que me dice es, nena, en el campo la vida es diferente. Vamos a tener que ir a comprarte ropa del campo. Oye, creo que me puse incluso la ropa adecuada. Tienes que ir a comprarte overoles, botas pantaneras. Y yo, ¿qué? No, yo eso no me lo voy a poner jamás. No, esas botas de caucho huelen a pecueca, esos overoles, eso no, yo no me voy a poner eso. Pues les cuento que me tocó. Me tocó empezar a usar botas pantaneras, pero como yo era tan citadina, la gente de campo tienen ciertos protocolos que ya los tienen muy claros y yo sí veía que ellos revisaban cada zapato que se ponían, cada bota que se ponían, hasta las medias las revisaban y yo en mi vida hice eso. Y resulta que empecé a vivir un poquito, no una película bonita de Reese Witherspoon, sino más bien de terror, porque yo cada vez que me asomaba por la ventana, yo veía ese cielo gris, una lluvia helada, y se me atravesaban las vacas, los pollos. Oigan, a mí me perseguían los pollos y las gallinas, me perseguían. Porque ahorita que las gallinas cuando tenían pollitos, yo no tenía ni idea, pero las gallinas son súper tóxicas y posesivas con sus polluelos. Entonces yo salía con mi hijo a que viera los pollitos y la gallina se ponía furiosa y nos correteaba y nos picoteaba. Entonces yo corría como una loca por todo el campo porque me perseguían las benditas gallinas. Entonces la gallina y yo fuimos enemigas desde el día uno. Las vacas, yo no sé cómo explicarles que las vacas, o sea, se hacían popó en la puerta de la casa. Y ellas caminaban por un lado y por el otro y se parqueaban a las 4 de la mañana, a las 4 de la mañana, en la ventana de mi cuarto a hacer ¡mo! A las 4 de la mañana. Y encima el gallo, esos gallos que uno ve en los cuentos infantiles que hacen cocoroyo a las 6 de la mañana, no existen. Eso no es verdad. Ellos empiezan a cocorollar, o como sea que se diga, desde las 3 de la mañana. Y es un cocorolleo intenso, no paran. Los gallos empiezan a hacer cocoroyo desde las 3 de la mañana hasta las 7. Entonces yo empecé a sentir que mi mente se estaba enloqueciendo y que yo definitivamente no era una mujer de campo. Pero mi marido era el hombre más feliz del mundo. Yo me asomaba por la ventana y este hombre estaba con su papel de hombre de campo, de gaucho argentino, con todas las de la ley. Sus overoles, sombreros, se ponía un pasto aquí, o sea, pasó de ser tenista exótico, deportivo, con las nalgas firmes, andaba con un pedazo de hierba en la boca y podaba el pasto todo el día. ¿Qué más pasto vas a podar? O sea, yo no lo podía creer. Y yo todo el día intentando ver cómo le teníamos que dar comida a las vacas, porque es que me tocaba, si estoy viviendo en el campo, me toca alimentar al poco de animales que teníamos alrededor, a las ovejas, a las cabras. Oiga, las vacas me perseguían. Había una vaca, que eso también lo aprendí estando en el campo. Cuando hay una vaca que es machorra, eso existe de verdad, hay una vaca que es machorra, esa vaca es súper peligrosa. Y cuando la vaca machorra te tiene en la mala, olvídate, no hay tu tía que valga, ella te va a perseguir todos los días. Entonces esa vaca machorra cada vez que me veía me perseguía y ahí me tocaba como las corralejas
correr por mi vida, porque me odiaba, y me odiaba solo a mí. Amaba a Sebastián, amaba a mi hijo, amaba a mi suegro, a mí me detestaba. Yo creo que esa vaca machorra olía que yo era de campo y que yo no estaba muy contenta por allá. Resulta que un día durmiendo, yo escuché en el techo, no en el techo la parte de arriba, sino en el techo la parte de abajo, o sea, esta parte de acá. Y yo empecé a escuchar un leve, como así, como unos pasitos, como... Y yo dije, ¿esto qué es? Hay como un animal en el techo. Y de repente eso que estaba sonando cayó en la cama. ¡Pum! Y cayó con peso, se sintió. Y enseguida cayó, sonó un taca, 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 taca. Y yo lo sentía que pasar como por mi cuerpo, pero yo tengo una sábana. Y no me pregunten por qué, yo percibí que el animal era una tarántula. Paso a seguir, prendí la luz y ustedes no saben lo que me encontré. Esto no era una tarántula. Esto era la mamá de las tarántulas. Las tarántulas de campo no son como las tarántulas de la ciudad. Son enormes. Hazte cuenta del tamaño de un plato. Y son negras recontrapeludas. Parecían un tapete iraní. De ahí podían salir 3 extensiones capilares. Eran inmundas. Negras, negras como la noche. Yo me levanto a dar gritos. Mi esposo, que es más gallina que yo, también daba gritos y eran como las 2 de la mañana. No dábamos para matar la tarántula. La tarántula, no me preguntes, se escondía por todos lados. Y esto, desde ese día, todas las noches había una tarántula en mi casa. Hasta que un día meto el pie en una de las botas pantaneras. Recuerden que yo, citadina, no seguía los protocolos que la gente de campo seguía, que por eso es que ellos todos los días revisaban sus botas. Y ese día yo metí el pie y lo metí así sin media y sin nada. Y sí, había una tarántula metida en la bota. Una tarántula metida en la bota. Y a mí nunca se me va a olvidar que ese día había ido una revista de Colombia a hacerme un reporte de cómo era mi vida en el campo. Y obviamente uno estas cosas cuando las está viviendo en el momento no las cuenta, ay, la estoy pasando mal. No, uno dice la estoy pasando re bien. Y está este señor grabándome mi vida en el campo y salgo yo como una loca, corriendo por todos lados con la bota en la mano y gritando las vulgaridades que no están escritas. Yo gritaba así como una loca y el tipo era grabando. Y pero ¿qué le pasa? Y yo así, iba de un lado para el otro, gritando todas las vulgaridades que tú no, o sea, no están escrito todo lo que yo grité. Y en el reporte obviamente salió que yo tenía ciertos conflictos con algunos animales campestres y silvestres porque no estaba acostumbrados a ellos. Y lo cierto es que desde ese día yo decidí hablar con mi esposo y decirle, gordo, la verdad es que no ha sido fácil para mí convivir con estos bichos. Los animales y yo no somos compatibles, no nos llevamos bien. Mira que la vaca machorra me quiere matar. La gallina me quiere picotear, o sea, me tenía llena de... Le juro que yo tenía las piernas picoteadas. Las tarántulas me odian, o sea, el campo y yo no nos queremos, no somos compatibles. Y él logró comprender que yo definitivamente, por más que haya dejado la televisión, yo llevaba dentro todavía esa vena artística. Y él dijo, no, definitivamente gorda, el campo no es para ti. Y aunque yo no haya regresado a la televisión, porque decidí de todas formas que las redes sociales también son un medio de comunicación y que amaba poder comunicarme a través de las redes sociales, ya de pronto no iba a regresar a la televisión, pero tenía que regresar a la ciudad. Me hacía falta el asfalto, la gente y las alarmas comunes y corrientes. La alarma del celular o una alarma normal, no un gallo gritándome desde las 3 de la mañana. Y aparte que me daba ira que la única que lo sentía era yo. Mis suegros no sentían nunca el gallo, mi marido mucho menos. Oigan, yo de verdad maltraté mucho a ese gallo, no les voy a mentir. Yo salía a las 3:30 de la mañana con las botas y con los tenis a tirárselo al árbol y el gallo ni se despelucaba. Entonces, siendo muy honesta, no todo es como lo vemos en la película. Reese Witherspoon pudo haber tenido un final muy feliz en aquella película que yo sé, no me sé el nombre, pero si tú te la viste, sabes de cuál película te estoy hablando. Ella quedó feliz viviendo con su ex esposo de campo, con sombrero, con bota tejana, overol y la mata acá. Bueno, te felicito, pero ese no fue mi final. Yo me tuve que devolver a la ciudad porque definitivamente me di cuenta que el campo y yo no éramos compatibles. Soy la más feliz de regresar a la ciudad, a la bullicia de la gente, a escuchar al señor del aguacate, el aguacate o el del peto,
al problema con el vecino, a las alarmas comunes, al pito de la ambulancia, del carro. Esa definitivamente sí es mi vida. Ya saben que si tienen pensado hacer un cambio radical de vida, no se dejen meter cuentos por las películas. La vida no es así. Te vas a encontrar con tarántulas y vacas machorras que te quieren asesinar. Así que piénsalo 2 veces. O de pronto hasta puede ser una buena idea. Tienes una historia bonita para contar más adelante. Espero que te haya gustado este episodio y recuerda que si estás en la comodidad de tu casa puedes activar la campanita de notificaciones de tu plataforma de audio favorita como Deezer, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast para que no te pierdas ningún episodio de Los Cuentos de Mavi. Nos vemos en un próximo episodio. Les mando un abrazo. Chao.